donde sus computadoras les aparezca aceptar, le den aceptar, por favor, para que sin problema podamos grabar. Pues buen día a todos nuevamente. Hoy vamos a ver la historia de la iglesia en Latinoamérica y como les decía, no es una clase ni doctrinal ni espiritual, es una clase histórica y por lo tanto tenemos mucha información, mucha información. Vamos a tratar de ser breves con la información y tratar de hacer ameno el tiempo, porque al final del día, pues mucha información luego puede como embotar un poquito nuestros sentidos, ¿no? Pero yo confío en el Señor en que podamos fluir en todo esto, en toda la información que vamos a dar y que ustedes también puedan asimilar. Y quiero iniciar, como siempre, inicio mis clases con preguntas, ¿no? Los que me escucharon en la clase pasada han de decir, y no otra vez, pero bueno, pues así es la vida. Toda la vida tiene preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que quiero hacerles y quiero que por favor la escriban, anótenla ahí en un lugarcito, váyanla teniendo, porque la vamos a ir ocupando conforme vaya avanzando la clase. Eh, la pregunta es, ¿qué concepto, fíjense bien, qué concepto u opinión, qué concepto u opinión tengo de la evangelización que se hizo en América Latina, que se hizo en América Latina desde sus inicios hasta la actualidad? Es una pregunta larga, por lo tanto la respuesta no va a ser corta. La respuesta va a ser un poquito larga, pero vamos a ir todos contribuyendo a esta respuesta. Yo sé que todos en el transcurso de la clase vamos a ir abonando para poder responder esta pregunta, ¿no? De entrada quiero decirles, ¿no? La historia de la iglesia en Latinoamérica es una historia que data desde el encuentro de los dos mundos, ¿no? Que así fue llamado después del descubrimiento de América en 1492. 1492 es un parteaguas en la historia de la humanidad, porque se descubre el nuevo mundo, que así le llamaron los europeos, ¿no? El nuevo mundo. Eh, Sin embargo, era un mundo muy antiguo, ¿no? Tan antiguo como lo era África en aquel tiempo y lo es ahora, y como lo era la misma Asia Central. Entonces, pero para los europeos de la península, ¿verdad? Portugal, España y también para los ingleses, era descubrir un mundo completamente nuevo, completamente nuevo. Entonces, la idea de todo esto es entender que ahí inicia todo, pero después de este evento, o sea, después de este encuentro de los dos mundos, después de este evento, la corona española, que es la que principalmente le mete mucha lana a todo esto, es la que se propone, ¿no? Expander su territorio fuera del continente europeo. Entonces, expander el territorio fuera del continente implicaba muchas cosas. Y desde la primera expedición que se hizo con Hernán Cortés, desde esa primera expedición hasta las últimas, todo tenía que ver con tres aspectos importantes, ¿no? Expandir el territorio, implantar el gobierno monárquico o la corona, con todo lo que esto implicaba, ¿no? Pero también implantar la religión. Eran tres aspectos importantes que venían con todo esto. Primero era expandir el territorio, expandirse lo más que pudieran. Segundo era eh, implantar la corona, ¿no? Gobierno. Y tercero era implantar una religión. Y entonces esto es interesante porque debemos entender que entonces el inicio de la historia de la iglesia en Latinoamérica no tiene un contexto como el nuestro ahora, en donde nosotros podemos con toda libertad poder compartir, hablar y expandir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo,
porque todo estaba regulado por la iglesia. Y esa iglesia poderosa, esa iglesia que estuvo implementando todas estas cosas desde sus inicios, fue la iglesia católica. Entonces, no nos asustemos y no nos espantemos de que el inicio de la iglesia en Latinoamérica tiene que ver con la iglesia católica. Y es algo interesante, amados, porque esta parte nos va a ayudar a entender lo que es la iglesia en nuestros días. La iglesia en nuestros días, haciendo un pequeño paréntesis, tiene mucho contexto de la iglesia católica, aunque quizá a lo mejor no compartamos algunas cosas, la liturgia principalmente tiene que ver con la iglesia católica. Ustedes recuerdan, los que compartieron la fe católica en algún tiempo, la fe tradicional, recuerdan que el formato es prácticamente similar. Una persona enfrente, los feligreses sentados en las bancas, ¿no? Y la homilía o lo que tiene que ver con la liturgia de la misa es un formato completamente similar al de las congregaciones evangélicas de nuestros días. Obviamente algunas pequeñas diferencias como la cuestión de las canciones o de los cantos, ¿no? Algunos cantos son de este sentido o de este corte más tradicional, ¿no? En algunos lugares, pero al final de cuentas, el punto esencial era o es exactamente que la liturgia es muy similar, es muy semejante este, a la nuestra en las iglesias evangélicas. ¿Hasta aquí vamos bien, amados? Recuerden que tenemos que interactuar y si hay preguntas, lo más importante de las clases son siempre las preguntas. Cuando hay preguntas es importante porque esto nos ayuda a todos a seguir contribuyendo con con la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo ustedes saben de qué hablamos, ¿no? De contribuir con el aprendizaje, ¿no? Entonces, de esta forma, cuando los españoles quieren expandir el territorio y quieren implantar la corona, pues por obviedad también quieren implantar la religión. Y en este sentido, entonces, la iglesia fue un factor realmente determinante para lograr la conquista. Fíjense bien, la iglesia fue un factor determinante para lograr la conquista que no solamente ya era política y militar, ¿no? Ya no solamente era una conquista política y una conquista militar, sino que fue llamada la otra conquista, ¿no? La que tiene este carácter religioso, la que tiene este carácter de implantar la creencia, porque al final de cuentas, para muchos, la fe, hablando en contexto humano, natural, para muchos la fe es la esencia del hombre, ¿no? En quién creer, algo en quién creer, alguien en quién creer, algo por lo cual creer, ¿no? Y esto es esencial en la vida de cualquier ser humano, llámese como se llame, de cualquier contexto, país, cultura, etcétera, es esencial. Todos los hombres tenemos esta parte de la necesidad de creer en alguien o en algo, ¿no? Y es algo que me gusta hacer con respecto a la fe, porque haciendo este paréntesis, nos encontramos que la Biblia nos muestra o nos habla de algunos tipos de fe. Por ejemplo, está la fe que es un don, manifestada en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo está hablando de los dones y dentro de los dones habla del don de fe. Entonces podemos entender que hay una fe que es un don, que es un regalo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué es ese regalo? ¿Alguien me puede ayudar con eso? De acuerdo a lo que hemos estudiado en Corintios, ¿sí lo hemos leído alguna vez? ¿Sí? Ok. ¿Para qué es esa fe? ¿O para qué es ese regalo, amados? Para la iglesia, Para la iglesia, es decir, para dar la iglesia. otros, ¿no? Para ponerlo al servicio de la comunidad. Muy bien, exactamente, así debe ser. La Biblia también nos habla de la fe como, como parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, nos habla de la fe como parte del fruto del Espíritu, ¿no? Y alguien me puede decir ahora para qué nos sirve esta fe como parte del fruto del Espíritu. Adelante, amados, todos podemos, de hecho pueden tener abiertos sus micrófonos sin ningún problema, si gusta. ¿Para qué es esta fe como fruto, amados?
Pues creo que es más como para la persona, ¿no? Esa, Exactamente. Muy esa es bien. más como como fruto tuyo de tu vida, ¿no? Para tu vida. Exacto, exactamente. Muy bien, John. Sí, exactamente. Se dan cuenta, la fe que es un don, no es para nosotros, es para el servicio de los demás. Pero la fe que es un fruto tiene que ver con el carácter de la vida del creyente. Por eso el apóstol Pablo, hablando en Gálatas, ¿no? Capítulo 5, capítulo 3, versículo 20, que recuerdan lo que dice Gálatas 3:20, ya Sí. no, ya Vivo no, yo, ya no vivo Ya yo, no vivo ya yo, no vivo sino yo, Cristo vive sino en mí. Cristo vive en Cristo. mí, ¿no? Pero ¿cómo vive Cristo en nosotros? Pues a través del fruto del Espíritu Santo que va formando el carácter en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, me encanta esta parte de Romanos 8:28, porque todos nos sabemos Romanos 8:28, ¿no? ¿Te recuerdan lo que dice Romanos 8:28? Sí. ¿Sí o no? Y ¿Recuerdan? Amados, es una clase de todos, ¿eh? O sea, aquí todos tenemos que... ¿Qué dice Romanos 8:28? A ver, Sandy, ayúdanos. Y sabemos, a los que aman a Dios, y sabemos que a todos los que, ¿qué? aman a Los que Dios aman a Los que aman a Dios, ¿qué? todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Todas Mm, las cosas. Pero ese versículo que nos sabemos de memoria tiene un contexto y el contexto no está en todas las cosas ni que nos ayuden a bien. Ese no es el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo es el versículo 19, el versículo 19. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que todos ellos fueran hechos conforme a la imagen, La imagen. imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el contexto de Romanos 8:28 tiene que ver con que las cosas nos van a ayudar a bien, todas las cosas, para ser conforme la imagen de Jesús, conforme la imagen de Jesús. Y para poder llegar a la imagen de Jesús, necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y para que el carácter de Cristo se forme en nosotros, debemos entender que la fe, como parte del fruto del Espíritu, es esencial en la vida del creyente. Y es una cuestión individual. Perdón si estoy un poco rebuscado, pero espero haberme dado a entender. La Biblia también nos habla de otro tipo de fe. Oh, hay una fe natural, la fe que todos los hombres tienen, creyentes o no creyentes en el Señor, todos los hombres tienen fe. Tal es el caso de que hasta en la piedra se puede tener fe, en la madera se tiene fe, ¿no? En las personas se tiene fe, ¿o no? Hay una fe natural, porque Sí. decíamos que todos tenemos esta necesidad de creer en alguien o en algo, ¿no? Pero hay una fe que es muy especial, amados, y esta fe me gustaría que la pudieran considerar. Es la fe que viene en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos habla de una fe muy diferente. La fe que habla Hebreos, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no tiene que ver con cosas que le pedimos a Dios o cosas que estamos anhelando que sucedan, ah, como una especie como de milagro o de gracia divina hacia nuestras vidas. No, esa fe, ese capítulo de Hebreos es muy profundo, amados, porque la fe es la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de que estamos esperando. No tiene que ver con cosas, ni tiene que ver con pedir, ni tiene que ver con nada. Tiene que ver con algo que se llama la gracia redentora y salvadora de Jesús. Esa fe que habla Hebreos 11:1 tiene que ver con la salvación y la vida eterna. ¿Qué esperamos? Esperamos el regreso de Jesús para la culminación de su plan perfecto de establecer su reino en la tierra. Eso es lo que realmente esperamos. Y de eso estamos convencidos, de que el Señor vendrá. Y parece que en nuestros días está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Estamos viviendo cosas muy interesantes. ¿Vamos bien hasta ahí con este paréntesis, amados? ¿Sí? Muy bien. Entonces, por lo sí. menos ya mencionamos cuántos tipos de fe. 4, por lo menos, ¿no?
Acá dijo. ¿Cuál fue el último? Perdóname. Perdón, perdón, John. La fe que está en Hebreos, capítulo 11, 1, que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo Y que no. dijiste, fe como don, como fruto, y Sí, la fe natural, me faltó una. esta última de Hebreos, que es una fe para salvación y para vida eterna. Ok. Es decir, Ujú. estamos creyendo lo que va a acontecer en el futuro. Amados, nosotros somos salvos, dice la Escritura, Fe. por fe. Es decir, es algo que ahorita, pues no lo tenemos. O sea, es decir, no podemos asirnos de eso como algo natural. Nos asimos como eso, como algo en donde estamos a la expectativa de que suceda. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que realmente somos salvos y hemos alcanzado la vida eterna? Pues cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? Ahí ya, ahí sí nos vamos a dar cuenta si sí éramos de los buenos o no. O sea, si estábamos inscritos en el libro, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que da para muchas cosas y es muy interesante también. Entonces ¿Me puedes, decimos, perdón, me Sandy. puedes decir las cuatro de fe? Es fruto, don, salvación y ¿cuál es la otra? Natural, y natural, Sandy. Natural, ok. Natural. La fe natural dijimos que todos los seres humanos la tienen, porque es la necesidad de creer en algo o en alguien. Todos, ¿no? Y esta fe de Hebreos que la dejé hasta el último, porque para mí es muy especial, porque tiene que ver con nuestra redención futura. Ujú. Tiene que ver con lo que estamos encaminados o lo que estamos esperando que suceda al final. Entonces, regresamos a nuestro tema y decíamos que la iglesia, ¿verdad? Fue factor determinante para la conquista, ¿no? No solo dijimos que era político, militar, sino que era de esta otra conquista, ¿no? De carácter religioso, ¿no? Y bueno, amados, esto es muy interesante porque la conquista tiene sus bemoles, tiene sus cosas que son muy interesantes. Entonces, si me dan chance, déjenme abrir la presentación. De hecho, tengo dos presentaciones que vamos a ver el día de hoy, amados, y yo espero que sean, que sean de bendición para ustedes. Dame un segundo y vamos con la primera. Vamos a compartir. Me dicen si ven la pantalla, por favor. ¿Sí? Sí se Sí, ve. sí se ve. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a avanzar. Está aquí abajo. Aquí está bien. Está bien. Y parece que no quiere correr. A ver. Sí, Sachi los mariachis. ¿Quiere presentar, profe? Sí, ya le di Ah, F5. mire, se va para acá, para abajo, Ajá, y luego a su lado derecho tiene cuatro iconitos. sí. Antes donde está el hacer más grande o más pequeña la pantalla, el otro, A la derecha. a la derecha, uno más, ese Ese. mero. Ya está, muy bien, gracias. Sí. Gracias, excelente, ¿eh? Genial, muy bien. Entonces tenemos la historia de la iglesia en Latinoamérica, ¿no? Y es muy interesante lo que vamos a poder ver el día de hoy, porque hablamos de un dominio colonial a la liberación teológica, ¿no? Y es algo que es fundamental que nosotros lo podamos tener. Déjeme abrir acá ya está. Y vamos a ver. Dijimos que la iglesia ha sido protagonista central desde la llegada de los europeos en 1492. La historia de la colonización combina también la evangelización, la resistencia
y la transformación social. Es muy interesante, amados, muy, muy, muy interesante que nosotros podamos visualizar esta parte, porque no solo fue una conquista política, militar, sino sobre todo tenía un contexto también de transformación social, cultural y religiosa, ¿no? Ideológica, ¿no? ¿Perdón? Ideológica. Ideológica, claro, claro, era cambiar la mentalidad de la gente de aquellos tiempos, ¿verdad? A través de una imposición, porque literalmente fue eso, una imposición ideológica. Y acuérdense, amados, y esto es muy importante que lo tengamos, acuérdense que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Esa es como que la idea. Entonces es importante que lo veamos desde esta perspectiva porque nos vamos a encontrar con la verdad del vencedor, pero no con la verdad del vencido. Y nosotros debemos ser justos estudiantes para entender que hay dos verdades, la verdad del que vence, pero también la verdad del que pierde. Y ambas verdades, escuchen bien, ambas verdades son válidas. Las dos verdades son muy válidas. Es como cualquier situación en donde hay una confrontación de dos partes, ¿no? Y, por ejemplo, una regla, ¿verdad? En la consejería es, escucha ambas partes, porque ambas partes tienen su razón. Y así es la verdad en este sentido, amados. La colonización tiene dos verdades, la historia tiene dos verdades. La verdad del que vence, pero también está la verdad del vencido. Y en esta presentación vamos a abordar la estructura de la colonia eclesiástica, ¿no? O sea, la estructura colonial, cómo fue la iglesia en la colonia, la reforma protestante y su impacto, y la teología de la liberación. En el contexto de la evangelización, amados, dijimos que desde 1492 la colonia española utilizó, y ahí quieren, si quieren subrayar o quieren poner énfasis en, utilizó la religión como instrumento de conquista. La religión fue eso, un instrumento de conquista. Tenía que ver exactamente con una herramienta para lograr un fin, para lograr un método. Y vamos a ver, tengo dos videos disponibles, pero también tengo una película que quizá, si nos da tiempo y si ustedes así lo consideran, quisiera que pudiéramos ver un fragmento. No podemos ver toda la película, dura como 2 horas, pero sí quisiera que viéramos unos fragmentos que son muy importantes hablando del tema de esta colonización que hubo en América Latina, ¿no? La otra conquista, como fue llamada, la conquista religiosa y cultural, porque acuérdense que hablamos de que también hubo esta conquista cultural ideológica, tiene mucho que ver y surgen nombres, surgen personajes dentro de la historia que juegan un papel fundamental en la colonización, pero sobre todo en la evangelización, en la otra conquista. Y ya hubo hombres que se oponen a las formas, a a, a las, eh, sí, a los criterios que utilizó la corona para traer la evangelización o la conquista a América Latina. Y hombres como Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesinos, más adelante en la historia denuncian una opresión a los indígenas, ¿no? Y es interesante ver cómo, por eso les pedía que subrayaran la palabra que la corona utilizó, porque eso fue lo que hizo, utilizar la religión para ser instrumento de justicia. La evangelización sistemática, ¿verdad? Viene a través de dos órdenes principalmente, que fueron el jesuita y los franciscanos, y más adelante se agregan los dominicos, ¿verdad? Son órdenes sacerdotales, órdenes de algunos monjes, pero principalmente fueron los franciscanos y sobre todo los jesuitas los que impusieron su orden desde América Central prácticamente, ¿no? Lo que es Guatemala, Honduras, hacia abajo, hasta Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, los jesuitas impusieron su orden en aquellos lugares. Y es importante porque ahorita vamos a ver algo de lo que acontece con ellos. Entonces, vemos que la iglesia colonial, la iglesia y la sociedad colonial
nos lleva a entender algo. La iglesia se convierte o forma parte de una institución dominante. La iglesia, la colonia, ¿no? Venida de Europa, tenía una posición dominante. La iglesia dictaba las normas y las reglas de ese entonces. Había situaciones que no podían darse si no era a través de la colonia, perdón, de la iglesia. La iglesia, por medio de las órdenes papales, regulaba no solamente las cuestiones teológicas, sino sobre todo las cuestiones de cultura, las costumbres, espacios y relaciones. La Iglesia Católica dictaminaba quién podía ser rey, quién no, y los justificaba, dándoles la bendición y dándoles el nombramiento o el cargo para que pudieran gobernar sobre las naciones, sobre sus reinos. Si la Iglesia Católica no estaba de acuerdo, entonces se inventaba cosas para no dar las bendiciones y podía inclusive adjudicarse ciertas formas de control y de dominio sobre los pueblos. Entonces, es muy interesante ver cómo la sociedad en la colonia, ¿verdad? Hablando en Latinoamérica, hace exactamente lo mismo. Es un retrato, es un reflejo de lo que acontece en Europa. Tal como se daban las cuestiones en Europa, en España, fue lo mismo que se reflejó en toda América Latina. La iglesia llegó a implantar y a imponer todo lo que tenía que ver con la cultura, la ideología, la religión, costumbres, espacios, relaciones, etcétera, ¿no? Se empezó a dar lo que se llamó la sacralización del espacio público y la reorganización de los pueblos indígenas. Es decir, los espacios públicos ya no eran únicamente del dominio, ahora sí que del pueblo, sino que la iglesia empezó a tomar control de ellos y la iglesia dictaminaba para qué servían determinados lugares, determinadas plazas. Es muy interesante, sobre todo en la cultura latinoamericana, que la mayoría de los países latinoamericanos, escuche bien, la mayoría de los países latinoamericanos donde tienen sus asentamientos las organizaciones gubernamentales, es decir, los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, pero sobre todo el poder legislativo, casi enfrente de ellos o al lado de ellos estaba el poder religioso. Es decir, en todo centro de cada ciudad capital y de cada ciudad que se fundaba o se establecía en América Latina, estaba el poder del gobierno social y estaba el poder del gobierno religioso. No sé si se han dado cuenta, pero pasa en la mayoría de los países, en la mayoría de las ciudades. No sé si han tenido oportunidad, los que son de la Ciudad de México, se darán cuenta que es exactamente eso. Al lado del Palacio de Gobierno, del lado izquierdo está el Palacio Legislativo, pero del lado derecho está una catedral. No, ¿y cuántas veces se construyeron? O sea, esta imagen que pones, no sé si es una iglesia católica o iglesia cristiana, pero, o sea, te da la idea de lo que pasó muchas veces, porque ya ves que construían templos encima de las pirámides, ¿no? O Exactamente, sea, justo ahorita que fuiste a Querétaro, que está el famoso pueblito, el cerro del pueblito, pues no es cerro, es una pirámide. exacto. Y en la punta de la pirámide, pues está una iglesia católica, y pasa en Cholula, y pasa Así en es. tantos lados, ¿no? Como era Exactamente. la idea de sepultar, o sea, la imagen es muy poderosa porque te está diciendo la corona, ¿no? La corona te Claro, estaba diciendo, mi religión y mis ideas y todo mi contexto mental sí. está encima del tuyo, ¿no? Claro, claro. Y Es una esto, idea bastante, es durísimo. no, aplastante, perdón la palabra, a morir, Sí. porque quien no estaba de acuerdo con eso precisamente que está diciendo Jonathan, pues obviamente era ejecutado, ¿no? O sea, quien Sí. no compartía eso, inmediatamente estaba ya desahuciado, ¿no? Como dice los memes,
este vato ya está muerto, nada más que no le han avisado, ¿no? Este compa ya está muerto, pero no le han dicho que ya está muerto. Y eso que precisamente lo que dice Jonathan tiene que ver con la sacralización de esos espacios. Es decir, los espacios que la iglesia determinaba que fueran dominados por ellos, los sacralizaban, ponían sus templos encima de ellos para imponer precisamente este orden que estaba diciendo Jonathan, porque recordemos que no solamente era una colonización político-militar, pero también era religiosa. Y entonces la iglesia tenía una participación activa en todos los sentidos culturales, en toda la cultura de los pueblos de Latinoamérica. Podemos ver que la iglesia estaba metida en la educación, en la salud y sobre todo en la política. Vuelvo a repetir que inclusive los reyes, ¿verdad?, de las naciones europeas tenían que contar con el aval de la Iglesia Católica para sus nombramientos. Si la Iglesia Católica no le convenía sus intereses, no daba los nombramientos. Y entonces se daban situaciones muy complicadas. Ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra no tiene como religión oficial la religión católica. Ellos son como religión oficial la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana surge porque Enrique VIII, en lugar de, bueno, él se quería divorciar de la mujer que tenía, María, que era de contexto español, ¿no? Para casarse con una de las bolenas, con Ana, y entonces se quiere casar, la iglesia le dice que no se puede casar porque no puede divorciarlo, y no es que no pudiera la iglesia divorciarlo, es que no le convenía a la iglesia divorciar porque era la unión de dos reinos, de dos potencias, los ingleses y los españoles. Entonces la iglesia no les convenía, ¿verdad?, divorciar esa sociedad que tenían, político, económica, y entonces le niega a Enrique VIII el que se divorcie, y entonces como le niegan, dice, ah, bueno, no me da chance, me separo de ti y creo mi propia iglesia, ¿no? Creo mi propia institución. Y aquí es donde nos damos cuenta, amados, cómo la iglesia tradicional, más que iglesia, era una organización política, económica y sobre todo ideológica, ¿no? Eso realmente era la iglesia católica. Y por eso surge la iglesia anglicana en Inglaterra. Entonces vemos que la iglesia tenía participación en todo, estaba activa en todo, en educación, en la salud, en la política, en todo, ¿no? Y había una interacción con el poder monárquico, como ya dijimos, y aquí en América Latina se nombraron los patronatos reales. Es decir, aquí no había rey, pero sí había gobernantes que fungían a nombre de la corona, ¿no? Eran los patrones de la realeza. Eran los gobernantes que no podían hacer algo por ellos mismos, sino por lo que dictaba la corona. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Ok. Acuérdense que esto es mucha información y no se deben preocupar por la presentación, porque después de un mes o 2 meses, pero se las hago llegar, ¿eh? Ahora sí voy a procurar hacerlo lo más pronto posible. Los de la clase pasada saben a qué me refiero. Me tardé, pero sí se las envié, ¿eh? Sandra, ahí, yo creo que ya les llegó, ¿no? La. Sí, llegó en la plataforma también se batalla un poquito Ah, ok. para mirar, pero sí, sí Ya, nos ok. llegó. Ok, pero ya se envió, ¿no? Y si no, le voy a comentar a la maestra Diana, si no, a ver si lo hacemos por medio del Zoom o de otro medio, pero ella nos indicará. Entonces, amados, continuamos hablando, porque de aquí, de aquí, al pasar del tiempo, surge, ¿verdad?, lo que es la reforma protestante. Y esta reforma protestante que se dio del siglo XV al siglo XVIII en Europa, tiene mucho que ver con la historia de la iglesia en Latinoamérica, porque estamos hablando de que en el siglo XV ya estaba descubierto este nuevo mundo, ya estaban implantados los nuevos reinos, y entonces toda la influencia de Europa, por ende, también llegaba a América, un poco tarde, pero llegaba. Y entonces esta reforma protestante finalmente también llegó a América Latina, ¿no? Y esta reforma, y lo que principalmente tenía
era criticar el absolutismo eclesiástico, es decir, criticar que solamente la iglesia podía determinar, ¿no? Solamente la cabeza de la iglesia, el papa y el orden de los cardenales podían determinar lo que iba a acontecer en todo el mundo, porque ellos dictaban las reglas para el mundo. Y entonces la Reforma Protestante critica esto, critica que la iglesia tuviera este papel en la política y en la sociedad, en la cuestión cultural. La iglesia que muchas veces mató inclusive a la gente que no estaba de acuerdo a ellos con la famosa Santa Inquisición, no solamente determinaba o dictaba las normas, sino que también era ama y señora de los bienes y de las riquezas de los reinos, de todos los reinos, absolutamente. Cada reino debía pagar un tributo a la iglesia. Por eso es que la iglesia era una institución sumamente fuerte. Entonces, la reforma lo que hace es esto, criticar ese absolutismo eclesiástico. Solamente la iglesia podía dictaminar esas cosas. También esta reforma, ¿verdad? Viene con una influencia de una ética protestante que estaba vinculada al desarrollo del capitalismo. Uno de los precursores de este desarrollo del capitalismo o del capitalismo fue Max Weber, ¿verdad? Y este hombre, dentro de las cosas que dejó como un legado para la humanidad, es de que todos los hombres, absolutamente todos los hombres, tenían derecho a ser ricos, si así lo querían. Y esto cambió por completo, ¿verdad? La cuestión de la ideología religiosa. El que, el que la Iglesia Católica determinaba quién podía ser rico y quién no, cambiaba absolutamente con esto cuando Max Weber dejó entrever que todos los hombres, absolutamente todos los hombres, tenían derecho a ser ricos. Entonces eso a la iglesia le crea un conflicto muy grande, porque ya no podía tener subyugada a la gente. Y en América Latina no fue la excepción, ¿no? Esta reforma protestante fue vista como una amenaza al monopolio católico, porque después de tener a los indígenas como esclavos, recordemos que a un esclavo no se le pagaba absolutamente nada, era un esclavo, no tenía derecho a nada porque era un esclavo. Después de que viene la reforma y se empieza a recorrer todo el mundo y llega a América Latina, obviamente fue una amenaza para este monopolio católico. Entonces es interesante, amados, ver cómo la idea de lo que es, y les voy a mandar este material, les voy a mandar este escrito, pero la idea de lo que es realmente la evangelización, como, como fue al principio, no tiene nada que ver con todo esto, pero absolutamente nada que ver con todo esto. Entonces, la reforma protestante, yo siempre he dicho y he enseñado, por ejemplo, aquí a la feligresía, yo defiendo mucho la reforma, pero defiendo mucho la reforma, porque la reforma fue la oportunidad que se le dio al hombre para poder salir de su ignorancia. Recordemos que en aquel tiempo no se permitía leer absolutamente a nadie, sino solamente a los clérigos y a los nobles. Cuando viene la reforma, se dio el derecho para que todos los demás leyeran. Entonces, cuando hablan inclusive de reformas educativas, ¿no? Que estuvieron de moda en nuestro país en sexenios anteriores, que se habló de reforma educativa, yo siempre defendí que la primera reforma importante a nivel mundial, la primera reforma a nivel mundial fue la reforma protestante, hablando de educación, porque la reforma protestante logró que la gente que no tenía derecho a estudiar, a leer, a aprender, lo pudiera hacer. Y eso es un parteaguas, amados. Nosotros hoy en la actualidad podemos estar estudiando esta materia aún ayudados por la tecnología y por muchas cosas, porque ahora tenemos acceso a la educación.
Y eso es algo muy importante. Esto lo logró la reforma. La reforma no solamente fue una reforma religiosa, fue una reforma política, fue una reforma social, fue una reforma cultural, fue una reforma educativa, vamos. Y estas solas que emitió Martín Lutero han servido como estandarte para que hoy, por ejemplo, en nuestro país, pero sobre todo en toda América Latina, podamos tener derecho a la educación. Entonces es interesante todo esto. Oye, Willy, Sí, y digo, adelante. como nota al calce, ¿no? Mientras mucha parte del mundo celebra Halloween, nosotros debemos celebrar la reforma, porque justo fue un 31 de octubre, Claro, ¿no? Y acabamos casi de cumplir 500 años. Bueno, no, ya se cumplieron, ya se porque fue en cumplieron. Sí, 1517. Entonces, 2017 se cumplieron 500 años sí, de esta reforma. Y pues, digo, yo siempre hago énfasis en eso, porque mientras unos celebran la muerte, nosotros debemos celebrar la vida que hubo en esas 95 tesis, ¿no? claro. Martín. Claro, no, no, excelente. Celebramos la vida, porque en eso también viene la vida, amados. O sea, entendamos, ¿no? No quiero malinterpretarme, no quiero ser malinterpretado. Ya sabemos que la vida viene de Dios y que celebramos a Dios, pero cuando hablamos de la reforma protestante, debemos también celebrar la vida por todo lo que esto trajo, por todo lo que esto trajo. Y efectivamente, creo yo que más que asustarnos porque celebren Halloween y estas cosas, creo que la iglesia en la actualidad debería levantar la voz y el estandarte y también celebrar, pero no el Halloween, sino celebrar esta reforma que trajo verdadera libertad y que trajo realmente una forma nueva de vida, ¿no? Pero efectivamente, yo, a la par de lo que celebra el mundo, creo que la iglesia también debería levantar la voz y el estandarte, la mano y decir, aquí estamos y también celebramos, ¿no? El protestantismo en América Latina. ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? ¿Por qué se tuvo que dar esta situación, ¿no? En América Latina. Bueno, el punto es que, amados, eh, eh, la reforma a América Latina llega relativamente tarde, ¿no? O sea, llega tarde, ¿no? Y llega tarde porque la Iglesia Católica, vuelvo a repetir, era la que tenía el dominio total, absoluto de todas las cosas, política, social, económica, cultural, etcétera, 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 ¿no? Entonces, llega un poco tarde, pero el hecho de que llegara un poco tarde no impide que cumpla con su labor, ¿no? Porque algo que ayuda mucho a la reforma protestante, que llega tarde a América Latina, es que llega acompañada de la revolución industrial. Y esto, aunque llega tarde, llega con mucha fuerza y con mucho empuje. Y esto ayuda, la revolución industrial ayuda mucho a que la reforma protestante, aunque llegó tarde a América Latina, corra y fluya con una rapidez y con una vertiginosidad y con una fuerza que ya no se pudo detener. La Iglesia Católica, a partir de que llega aquí el protestantismo en América Latina con la revolución industrial, la iglesia católica pierde, pierde poder, pierde fuerza, no pierde dominio, fíjense bien, pierde poder, pierde fuerza, pero no el dominio. La iglesia católica sigue dominando, pero ya pierde fuerza, pierde poder, ¿no? Por el empuje que trae la revolución industrial junto con la reforma protestante. Entonces, el protestantismo, la iglesia protestante en América está asociada a la modernidad, a la libertad y a la justicia, porque todo esto viene acompañado por la revolución industrial. Y es interesante, y yo puedo pensar que formaba parte del plan divino, que viniera un poco tarde, que llegara un poco tarde, pero que llegara con fuerza, ¿no? Que llegara con el poder con el que llegó. ¿Por qué? Porque esta reforma llega a enfrentar las estructuras jerárquicas, llega a enfrentar lo que había heredado el colonialismo. Y entonces ya no es una cuestión, ¿verdad?, de que si la iglesia quería o no quería. Aquí, aunque la iglesia no quería,
la Iglesia Católica se tuvo que aguantar, tuvo que aceptar que el protestantismo estaba entrando con esta fuerza en América Latina, impulsada por la Revolución Industrial. A la postre, creo que nosotros también tendríamos que estar agradecidos por esta revolución industrial, porque no solamente trajo cambios en la tecnología y en la estructura de los países políticos, sociales y económicos, sino sobre todo también en este intercambio de ideas religiosas. Y vale la pena que nos echemos un clavadito para ver todo lo que logró la revolución industrial en América Latina, no solamente en Europa, sino en América Latina. Que vuelvo a repetir, llega tarde el protestantismo, llega tarde la reforma protestante a América Latina, pero llega con mucha fuerza, llega acompañada de esta revolución. Entonces, este protestantismo propone una espiritualidad individual y sobre todo crítica del poder religioso. Entonces, ya no tenía que ver con lo que dictaba la Iglesia Católica, de si estabas bien o estabas mal y qué era la cura, ¿no? Porque la Iglesia dictaba cuál era la cura. Acordemos que para la Iglesia Católica, muy, muy importante fueron las cuestiones de las penitencias, que el trasfondo de las penitencias no era otro más que construir la Basílica de San Pedro. Esa era la realidad, lo que querían era construir la Basílica de San Pedro y pues se necesitaba mucha, mucha lana. Entonces, por de ahí surgieron las indulgencias. Y estas indulgencias sirvieron para curar, ¿no? Los males que aquejaba a la sociedad. Pero ahora esta reforma ya proponía una espiritualidad diferente, que ya no tenía que ver con lo que la iglesia dictara que fuera la cura, sino que realmente había una crítica a este poder religioso. Y entonces se hace énfasis en la reforma protestante de lo que descubre, ¿verdad? O lo que se le revela a Martín Lutero escrito en Gálatas, ¿no? Que realmente, ¿verdad? La idea de Dios era que todos los hombres teníamos la oportunidad de accesar a Él, si lo hacíamos con un corazón renovado, con un corazón dispuesto. Porque somos justificados, y eso fue lo que marcó a Martín Lutero, somos justificados por la fe. Y esto cambió completamente todo el panorama en Lutero, en nuestros hermanos, porque Lutero no fue el único, hubo muchos involucrados en la reforma protestante, pero esta parte de entender que somos justificados por la fe vino a revolucionar todo esto. Ya, Esto viene siendo, perdón. perdón, esto viene siendo como libertad religioso. Sí, 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 Sandra. Es una libertad, pero que tenía que entenderse desde el contexto de no libertinaje. Por eso Ujú, Pablo, justamente en Gálatas, hace ese mismo énfasis, ¿no? ujú, Somos justificados por la fe, lo dice Efesios, pero Gálatas dice que fue justificado Abraham por la fe, ¿no? Fue contado como justicia, es decir, fue aprobado por su fe. Y esto tenía que ver libertad religiosa, pero no libertinaje. ujú. Y es Más que nada interesante. separación de la Iglesia Católica, Exactamente. como Aunque, es que, dime, adelante. no, esto pasó todo ¿en qué año? ¿O Entre en el los siglo? siglos XV y XVIII, entre Ah, ok, siglos XV y XVIII. ok, Todo, o sí, sea, por eso hablaba de que no solamente fue Martín Lutero, fueron muchos otros hombres pero, ok. más. Juan Knox, Calvino, Juan Knox, varios hombres intervinieron en esta reforma protestante. Pero justamente de lo que estabas diciendo, tenemos que apuntar algo, amados, tenemos que reconocer algo. Precisamente esta parte de lo que dice Sandra, ¿no? De esta separación de la iglesia protestante y la iglesia católica, realmente no era la idea de Lutero. O sea, la idea de Lutero no era separar a la iglesia. Él seguía siendo un monje católico. Su idea no era separar, no era hacer otra iglesia. La idea de Lutero era nada más denunciar lo que estaba mal y que la gente tuviera la oportunidad de escucharlo y de saberlo,
que no necesitaban pagar por indulgencias y que no necesitaban seguir sometidos a la dictadura de la Iglesia Católica, al poder de la Iglesia Católica, sino que cada uno podía tener disponibilidad a Dios a través de la justicia que él manifestaba por la fe. Ese era el punto. Pero como la Iglesia Católica no aceptó lo que Lutero pretendía, por eso tuvo que huir, y al huir, mucha gente le siguió, y por eso surge la Iglesia Protestante. Pero la Iglesia Protestante es interesante escuchar, estudiar la historia de la Iglesia Protestante, amados. Es interesante estudiarla porque la Iglesia Protestante no nació siendo una iglesia evangélica como nosotros supondríamos, porque nosotros nos llamamos protestantes, ¿no? O se nos llama protestantes a nosotros. Pero la Iglesia Protestante nació como parte de la Iglesia Católica. O sea, es decir, el contexto que tenía era un contexto católico. Wow, ¿no? ¿Cómo es la historia, no? Sí, ¿Cómo es la historia? Pero interesante. así fue, en realidad así fue. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. ¿Preguntas, amados, dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Acuérdense que todos podemos participar y preguntar, ¿sale? Muy bien, Sandra, gracias, gracias, Jonathan, y a todos los que están atentos. Ok, sigamos entonces. Bien, después del siglo XVIII y después de esta revolución industrial y del protestantismo que finalmente llega a América Latina, nos damos cuenta de que en el siglo XVIII la colonia empieza a sufrir una crisis tremenda. Y esta crisis está acompañada por lo que justamente mencionaba Sandra, de que la iglesia pierde poder cuando algunos de sus feligreses, encabezados por Martín Lutero, por Juan Knox, por Juan Calvino, ya no están dentro de la sujeción de la iglesia. Y entonces surgen algunas reformas, como las reformas borbónicas, y estas reformas minaron el poder de la iglesia. ¿Recuerdan que yo les dije que había perdido fuerza, había perdido poder, pero no había perdido dominio? Porque hasta este entonces, siglo XVIII, seguimos hablando de que la Iglesia Católica tenía dominio sobre prácticamente toda la tierra, sobre toda la tierra de contexto cristiano, ¿no? O sea, hablando que la Iglesia Católica tenía este contexto cristiano, ¿no? De toda la cristiandad, como se denomina. Entonces, era dueña y absoluta de la cristiandad la Iglesia Católica. Pero con estas reformas empieza a minar el poder de la Iglesia. La Iglesia empieza a perder poder y entonces empieza a debilitarse. Y entonces hay una participación del clero en movimientos independentistas. Y esto choca contra la corona y choca sobre todo contra la iglesia, porque recordemos que los reinos, los reyes, los monarcas tenían el aval de la iglesia católica. Ellos no podían ser reyes, no podían ser coronados si la iglesia no los coronaba. Entonces necesitaban el aval de la Iglesia Católica. Y cuando algunos movimientos eclesiásticos en América Latina empiezan a participar de estos movimientos independentistas, entonces es un choque contra la corona y es un choque contra la iglesia. La iglesia no se podía dar ese lujo. Por eso la iglesia estaba opuesta a los movimientos de independencia. La iglesia lo que quería o lo que buscaba es que las coronas, los reinos, siguieran prevaleciendo y permaneciendo, porque recordemos que los reinos pagaban impuestos a la iglesia y los impuestos eran muy, muy fuertes, muy grandes. O sea, es decir, a la iglesia le convenía que siguiera habiendo monarquías. ¿Más que ahora, Willy? ¿O? Yo creo que en la actualidad sigue No, habiendo, sí, John, pero sí, exactamente, sí, sí no, sí, nada era. más ahora. Exacto, exactamente. Sí, yo creo que, amados, es sorprendente, nos sorprenderíamos mucho de la riqueza que tiene, por ejemplo, el Vaticano. Nos sorprendería. Nosotros hablamos de países muy ricos, ¿no? Pero nos sorprendería, yo creo, mucho la riqueza que tiene el Vaticano
Como paréntesis, yo, sin presunción ni nada, el Señor nos dio la oportunidad a mi esposa, a mí, y a un servidor de hacer un viaje a Roma y visitamos el Vaticano. El Vaticano es una ciudad, amados, y de entrada ahora sí que para poder entrar al Vaticano te revisan hasta, casi hasta las truzas, ¿no? Te revisan todo y es impactante cómo hay oro como no se imagina, oro como no se imagina. Entonces el Vaticano es una institución sumamente rica y poderosa todavía, que ya no tiene tanto poder, pero sigue siendo poderosa. Y bueno, decimos que esta parte de la crisis que sufrió el orden colonial no solamente tuvo que ver porque algunos movimientos del clero participaron de las independencias, como en el caso de México, ¿no? Que no fue tanto que Miguel Hidalgo, el cura, levantara o ensalzara a la Virgen Morena, ¿no? Como su estandarte, sino que más bien fue como la manera de hacer que los feligreses lo siguieran, aunque la pretensión era otra. No quiero hablar del padre de la independencia, porque a lo mejor alguien que ame mucho al país se pueda molestar, pero la realidad de la historia, vuelvo a repetir, tiene dos contextos, el del vencido y el del vencedor también. Entonces, habrá que ver las dos partes en esta transición que hay de Estado a nación, o sea, deja de haber monarquías, deja de haber reyes, deja de haber este tipo de gobernantes para convertirse en estados, en países, en pueblos, en naciones. La iglesia seguía conservando su influencia. Es decir, ok, ya no va a haber reyes, ya no va a haber monarcas, ya no va a haber nobleza, está muy bien. Sin embargo, la iglesia seguía dictaminando muchas cosas. En la actualidad hay países en Latinoamérica que son avalados por la Iglesia Católica. Wow, tremendo es esto, ¿no? En la actualidad, en América Latina, hay países que todavía son avalados por la Iglesia Católica. Y hay países que han ido avanzando en este contexto y ya no necesitan el aval de la Iglesia Católica. De hecho, hay países que ya han tenido gobernantes que son protestantes. Nicaragua en su tiempo, me parece que Guatemala, Nicaragua, ¿quién más? Eh, no recuerdo si fue Dominicana o uno de esos que también ya tuvo gobernante cristiano, ¿no? Entonces es interesante cómo de alguna manera la iglesia ha perdido un poco de esta influencia y de este poder que tenía hasta la actualidad. Muy bien, sigamos avanzando. La historia nos marca que debemos llegar a lo que se denominó la teología de la liberación. Esta teología nace en los años 60, 70, ¿no? Después del Concilio Vaticano II que se da en Medellín. Y este enfoque teológico parte de una realidad, la realidad de los pobres. La idea de la teología de la liberación, la verdadera teología de la liberación, sí tenía en cuenta a los pobres. No es como la teología de la liberación actual, pero había un gran problema con esta teología de la liberación, porque la teología de la liberación que tenía como enfoque la pobreza no dejó el activismo social, no dejó la parte de activismo social para llevarlo a una conversión o para llevarlo a una fe. Únicamente se quedó en esta actividad social, en esta actividad de bienestar social. En la actualidad, por ejemplo, países como el nuestro, de alguna manera, ¿verdad? Han vivido parte de esta teología de la liberación. El acordarse de los pobres no está mal, es algo correcto, es algo bueno. Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los van a tener. O sea, es una parte de la sociedad. El punto es querer suplir las necesidades de la sociedad pobre, quitándole a los ricos. No todo es bueno, pero sobre todo la parte de no enseñar o no llevar a los pobres a una fe correcta es lo peor que le puede hacer un gobernante al pueblo, porque lo sigue teniendo subyugado.
Es increíble cómo se dan todas estas cosas. La teología de la liberación propone una iglesia liberadora, una iglesia que sea libre, una iglesia que sea capaz de moverse por ella misma y no dictada únicamente por los criterios del Vaticano, ¿no? Y por los criterios de la corona. Critica el colonialismo, la injusticia y el capitalismo. Critica todas estas cosas. Pero vuelvo a repetir, únicamente se queda en este activismo social y no profundiza a cosas más teológicas o más doctrinales, más espirituales. Y entonces esto es muy complicado. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, amados? Sí, Sí, Willy. perfecto. Muy bien, José, exactamente. Ese es el riesgo, ese es el riesgo del activismo social, que se llega a presentar como evangelismo, evangelización, pero eso no es evangelización. Eso es correcto. Entonces, Enrique Dussel, que es de donde hemos utilizado este material, yo se los hago llegar, recuerden que no hay problema con eso. Enrique Dussel es un historiador, ¿verdad? Es un filósofo también. Dice que la historia de la iglesia debe leerse desde la praxis del oprimido. La praxis es la práctica, lo que vive, lo que acontece, ¿no? El oprimido o la persona. Entonces, la historia de la iglesia debe leerse desde esa praxis, porque vuelvo a repetir, podemos ver la historia desde el lado del ganador, y el lado del ganador siempre va a imponer su verdad, pero no leemos a veces la historia del lado del que pierde, porque no tiene derecho a imponer su verdad. Pero Enrique Dussel dice, tenemos que entender la historia de la iglesia desde esta perspectiva, desde la praxis del oprimido, desde la praxis del que sufrió, ¿no? La, la violación de sus derechos, desde el que sufrió el maltrato, la injuria, desde el que sufrió la esclavitud, inclusive desde el que sufrió la muerte por defender algo que era muy válido para ese entonces y lo es para la actualidad, su derecho a vivir. Porque era eso, defender únicamente el derecho a vivir. Pero es que Entonces, perdóname, Willy, pero es que tienen que surgir voces desde, desde los que están arriba, porque, o sea, justo ahorita que nos decías de Bartolomé de las Casas, ¿no? O sea, son hombres que yo creo que Dios levanta, ¿no? O sea, aunque ellos, digo, era un fray, él era un fray, pero cuánta, hoy día, ¿no? Los periodistas y tanta gente que yo creo que movidos por el Espíritu Santo levantan la voz eh, a favor de esos, ¿no? A favor de esos que no tienen voz, claro, ¿no? y O sea, son muy tiempo necesarios, sí. que levantemos la voz. Sí, sí, son muy necesarios, yo. Ah, Esa es Will. la realidad. Son muy necesarios. En la actualidad necesitamos, pero voy a decir esto, espero que no incomode, ¿eh? Espero que no incomode. Pero los primeros, o, o quien debe levantar la voz primero y levantar la mano primero, es la iglesia. La iglesia ha sido llamado para eso. Recordemos, eh, digamos, los nuevos mandamientos que Jesús da. Los nuevos mandamientos que Jesús da no tienen que ver con esta teología de la liberación, aunque de ahí sacaron muchos aspectos, pero tiene que ver con algo que Jesús trataba de enseñar al creyente. Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7, habla de estos, digamos, nuevos mandamientos, ¿no? Las bienaventuranzas, cómo debería ser el carácter del creyente, ¿no? Pero dice, bienaventurados los pacificadores o los que buscan la paz. La iglesia tiene que buscar la paz, amados, pero para eso tenemos que levantar la voz. Y Jesús, dentro de este sermón, deja, digamos, dos condiciones muy claras para el creyente y para la iglesia, por supuesto. Las dos condiciones muy claras para el creyente, para la iglesia, es de que nos ha dejado o nos tiene aquí el Señor como luz para alumbrar en la oscuridad
y como sal para evitar la pudrición y la corrupción de las cosas. Oye, Willy, pero a veces para buscar la paz y ser luz y hacer evidente las cosas de las tinieblas, generas incomodidad y generas conflicto. O sea, es una cosa ahí bien compleja, pero perdóname que te interrumpiera en tu disertación, pero es que sí me pega muy duro porque, o sea, vemos historia, pero qué tan llamados estamos hoy nosotros a seguir siendo parte de esta historia, a seguir siendo parte, sí, de ser pacificadores, pero generando incomodidad, ¿no? Claro. O Claro, sea, es algo muy, es, muy complejo, muy... es complejo porque no hay otra forma de hacerlo. Esta es la realidad y lo dijiste muy bien. Es incómodo porque provocamos incomodidad en la gente que tiene poder y dominio y que está acostumbrada a tener ese poder y ese dominio. Por eso, Profesor, sí, sí, yo, sí, Andy. yo lo miro desde el momento que usted está hablando de los mandamientos y como usted dijo, sin ofender a la iglesia, pero muchas de las personas que vamos ahí nosotros, no llevamos a cabo los mandamientos, escuchamos, pero no lo hacemos. Entonces, muy independiente de eso, debemos de actuar de la manera de lo que escuchamos bajo la palabra de Dios, pero no lo accionamos porque no queremos a veces ejecutarlo. Yo en lo personal, algunas cosas sí llega a haber así como que algún temor porque la gente no está acostumbrada a recibir ayuda sin algo. Y cuando uno lo hace, a mí me ha tocado ver gente que llora y que dice, es que nunca me había pasado, porque siempre lo hace las personas con algo a cambio. Subestimamos a las personas. Entonces, yo debo que no debe de ser, porque exactamente lo que usted dice, somos luz en las tinieblas. Entonces, o juzgamos antes de hacer algo, de poder ayudar, juzgamos. No lo vemos conforme al corazón de Dios. Yo lo veo de esa manera, personal. Claro, Sandy, claro, y es prácticamente parte de lo que está diciendo Jonathan. Provocamos incomodidad. Ese es el punto, provocamos incomodidad y para a veces sí, exactamente, y a veces lo que queremos es eso, evitar provocar esa incomodidad. Por eso es justamente lo que dices, no practicamos lo que ya sabemos que debíamos practicar. Pero yo digo que aunque provoquemos incomodidad, debemos de actuarlo, porque por eso estamos a un servicio. A Deberíamos eso nos... hacerlo, claro, claro, Sandy, deberíamos hacerlo. Pero dijiste algo, muchas veces nos detenemos y nos detenemos principalmente primero por no crear la incomodidad, porque lo que no queremos es estar en pleito con nadie, ¿no? Esa es la idea. Pero segundo, porque tú dijiste algo ciertísimo. La sociedad no está acostumbrada a que se les diga la verdad. Ujú. Porque tienen su propia verdad, pero aparte tienen la verdad que este mundo ha querido imponer, ¿no? A través de ideologías, filosofías, formas, culturas, costumbres, sobre todo costumbres y tradiciones. La mayoría, por ejemplo, la mayoría de la gente noble, en aquel tiempo tú le preguntabas por qué creía o por qué era perteneciente a una fe de la religión tradicional, te podían decir muy claramente por qué, pero, pero los demás no, los demás era por tradición y por costumbre. Y eso se vino reflejando, ¿cómo se dice? Se vino compartiendo ay, olvidé la palabra, eh, trasladando hasta la actualidad, por así decirlo, se vino trasladando hasta la actualidad, porque en la actualidad hay mucha gente en nuestro país de contexto tradicional que si tú le preguntas por qué va a la iglesia católica, no te saben decir más que, pues porque mi papá me lo heredó o Porque fue lo que porque me enseñaron. eso fue lo que me enseñaron, exactamente. Entonces, tiene razón, deberíamos practicar la verdad,
pero a veces practicar la verdad cuesta mucho, como decía yo. Pero no necesitamos imponer, yo lo veo de esa manera, perdón, no necesitamos imponer quiénes somos, porque se supone que nosotros traemos a Dios en nuestro corazón. Entonces, es con hechos. No tenemos por qué imponer después, pues, predicar el evangelio, pero yo siento que son con acciones las primeras, siento que ahí viene la obra de Dios, ¿no? El accionar, el accionar, nada más, para poder llegar a los corazones de las personas. Claro. Porque hay ¿Sabes? mucha gente Sí. que sufre bastante, bastante. Bueno, aquí en la Ciudad de México, yo pues apenas me adentré, bueno, conozco mucho de Dios desde hace muchísimos años, pero retomé hace 3 años apenas, ya firmemente. Entonces, pues yo lo he hecho de esa manera. Escucho, observo, leo. Es muy para mí un poco difícil entender la palabra de Dios, ¿no? Pero con lo que escucho es con lo que acciono y me ha llevado a una situación buena, buena, porque he llegado a los corazones de las personas y eso para mí es una gran satisfacción lo que yo he hecho porque he visto en ellas pues muchas necesidades y se han acercado a la iglesia, se han acercado, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que muy importante el accionar de esa manera y hay gente que me lo ha expresado y me han dicho, es que nadie me ayudaba porque, pues como soy, por cómo me ves, y yo le digo, no, eso no tiene nada que ver, ni la ropa, ni nada. No, efectivamente, efectivamente. La Biblia lo marca de esta manera. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿no? Entonces, eh, el texto bíblico nos invita a eso. Siempre el texto bíblico nos va a invitar a un cambio y este cambio tiene que ser con acciones. Yo constantemente digo y defiendo que el evangelio literalmente sí cambia vidas. El evangelio forzosamente cambia vidas y esto es algo fantástico, fantástico. Sí, amén. A mí Dios me ha transformado de una maravilla que para mí ha sido increíble y fue de una manera, así como se lo estoy comentando, alguien que me dio atención igual, porque pues es lo que le digo, a veces juzgamos. Nosotros sabemos que estando en la palabra, pues somos despreciados, ¿no? Pero mi situación fue otra, eso ya venía yo de mucho, pero yo ahora que me reafirmé, de hace 3 años que me reafirmé bien, yo he visto muchas cosas en mi vida que digo, wow, ha sido sorprendente lo que ha pasado conmigo. Y no nada más conmigo, o sea, alrededor, ¿no? O sea, alrededor. Entonces, en esa situación, yo sí le puedo decir, profesor, que la gente que es incrédula, sí, que no cree en el evangelio, que no cree en nada de eso, pues tiene un mal, ¿no? O sea, un mal porque eso viene desde el corazón, ¿no? Desde el corazón. Entonces, en mi particular, me ha sanado unas heridas profundas, inevitablemente, que pues ha habido gente que ha estado a mi alrededor que de repente se ha alejado y que ahora regresa y me dicen, oye, ¿qué tienes? Te veo diferente. Y pues me causa risa, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Entonces me dicen, híjole, pero ¿a poco nada más ha sido eso? Claro, ha sido nada más eso. El ser dedicada, perseverante nada más. Pero porque yo lo creo, algo que usted hablaba de la fe.
la fe para mí ha sido muy importante. Mi fe ha sido inquebrantable, o sea, sobre todas las cosas. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, pero yo confío, yo sé quién va delante de mí, atrás de mí y a un lado. Y no tengo miedo, no tengo temor, Claro, ese porque es. No, no, perdón, Sandy, adelante, continúa. pues no me ha dejado ni me va a dejar. Ahorita pues estoy pasando una situación difícil y sé que no me va a dejar. Gracias. Amén. Amados hermanos, perdón que tome la palabra, pero me es muy interesante saber lo que dice José y también, bueno, si está Sandra, no sé quién está comentando, cualquiera de los dos, si José o Sandra, y si pudieran abrir el micrófono para que nos amplíen su idea, porque creo que es muy importante para la clase este aporte que están dando en el chat. Claro, Adelante, eh, Sandra o claro, José. no, no he visto el chat, pero sí, Sí, por favor, amados. por favor. No, nomás yo estaba checando porque miré mensajes, dije, están poniendo ahí, no sé si, Sí, no si sé si pudieran sabía si abrir era el el mismo. micrófono, va a ser muy enriquecedor. Y también Jonathan y yo comentamos que José está muy callado. Sí, José, Qué José rollo. Arroyo Pilatowski, por favor, quiero escuchar tu voz. sí, acuérdense, amados, que les dije que podíamos tener el micrófono abierto porque escuchen esto, porque para mí es una verdad. El aprendizaje lo construimos todos, ¿eh? El Amén. aprendizaje lo construimos todos. Entonces, Yo con sí toda quería, libertad y confianza. Sandra, yo sí quería comentar algo, por eso estaba viendo el chat, porque no, como soy nueva también en todo esto de la computadora, de los Zoom, estaba viendo que sí se puede chatear sí, con los de la clase. Pero como lo que estaba diciendo Jonathan acerca de que, este, que Dios usó a esos hombres para poder tener esa liberación, se puede decir, ¿verdad? Pues la misma Biblia no lo dice, ¿verdad? Que no fueron quizás creyentes de lo que nosotros creemos que éramos sacerdotes o de la Iglesia Católica, pero cuando Dios quiere usar a alguien, lo va a usar para hacer como en este caso, este movimiento usó a estos hombres. Pues recordamos como Dios, y perdón por el ejemplo que voy a dar, que usó al burro para poder entrar ahí, ¿verdad? Entonces, pues Dios, cuando Él va a hacer un movimiento o algo, va a usar al que se tenga que usar. Y en estos tiempos, pues sabemos que también la Biblia dice que las piedras van a hablar por nosotros, porque estamos hablando de que a veces la iglesia no tiene esa valentía o nosotros no tenemos esa valentía de protestar o hablar o decir. Entonces va a llegar el tiempo que las piedras van a hablar por nosotros y nosotros no hablamos o no expresamos lo que tenemos que hacer realmente. claro. Entonces, pues yo creo que sí, Dios usó este movimiento de la protesta y todo para poder llegar a lo que ahora estamos este, am, creyendo o se nos está dando en los últimos tiempos, lo que es la verdad, ¿verdad? Y no basándonos también en lo que los católicos querían establecernos. Ese era mi punto que quería No, no, compartir. excelente, excelente, Sandra. Y efectivamente es justo lo que estamos hablando, pero yo les decía que la invitación es a no perder la idea de que Ujú, somos luz y somos sal, ¿verdad? exactamente. Pero que la teología únicamente llegó a este punto de labor social y no solamente podemos quedarnos en la labor social. Es difícil pensar que únicamente con la obra social la gente va a cambiar sus vidas. Exactamente. Eh, recordemos ahora sí que el lema de Confucio, me parece que es este, eh, a la gente no le des el pescado, ¿no? Enséñale a pescar, ¿no? Y es que esta es la parte de Ujú, Sandra decía algo muy importante, Sandy decía algo muy importante hace rato con referente a la fe. O sea, la gente debe aprender a tener fe, ujú, debe aprender a tener su confianza en Dios.
pero el tener nuestra confianza en Dios no significa que nos va a caer todo del cielo. Significa que estamos confiando en que Él está actuando, Él está obrando, pero a la par nosotros también estamos también trabajando y estamos obrando, ¿no? Y es Amén. importante esto, claro, Sandra. Sí, sí, celebro la participación de cada uno de ustedes, el aporte que cada uno de ustedes está dando, porque la forma, amados, de entender esto es que la iglesia lo llevó al contexto de la eh, evangelización. Pero ya dijimos que la evangelización en Ujú. este sentido no fue más que de carácter político, social, y la otra conquista fue en el contexto religioso, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando, ¿les parece bien? ¿Alguien más tiene un Sí. aporte? Con toda la libertad puede levantar la mano o puede abrir el micrófono y opinar, pero vamos avanzando, ¿les parece? Entonces, seguimos ahora con la relación, ¿verdad? Que se dio entre la iglesia y la cultura. Dijimos que la iglesia influenció todos los ámbitos de la vida de la sociedad y la cultura no fue la excepción. De hecho, parte importante de la cultura de los pueblos latinoamericanos está íntimamente ligado con la iglesia. La cultura de los pueblos latinoamericanos, parte de su cultura, está íntimamente ligada a la iglesia, porque la iglesia fue la transmisora de de una impunidad cultural. Es decir, la cultura de los pueblos debía cambiar. La cultura de las etnias debía cambiar. La cultura de los reinos debía cambiar. Y la iglesia fue parte importante de esta relación y de este cambio. A veces la iglesia impulsó su civilización, ¿no? Y otras veces dialogó con culturas indígenas. Es decir, unas veces impulsó la civilización y otras veces sirvió como intermediario entre estas culturas. De tal manera que esta crisis de la que hablábamos del catolicismo, ¿no? Popular, trajo consigo dos cosas. Primero, la secularización de la cultura y de la religión. Ahora ya no solamente podía haber sacerdotes católicos estudiados en los seminarios, ahora también ya podía haber pastores, hombres y mujeres que podían tener la oportunidad de estudiar la Biblia de manera o de carácter personal, individual, y también ahora podían fungir como servidores de Dios. Entonces se secularizó la religión, la cultura, y por ende hubo unas migraciones tremendas urbanas. La gente empezó a dejar los pueblitos para irse a las grandes ciudades, porque había la necesidad de estudiar y de crecer. En el caso muy particular, yo nací en la Ciudad de México, pero muy pequeño me fui a vivir a provincia y de provincia tuve que llegar a la ciudad de Toluca porque en la ciudad de Toluca estaban las preparatorias y las universidades que en el pueblito no había. Entonces, así fue en muchos casos. Pero la iglesia fue impulsora de esto. La iglesia fue la que trajo esta relación en la cultura y la que trabajó para que la sociedad pudiera también meterse a esta dinámica de la transformación cultural. Pero en la secularización hubo cosas muy, muy importantes. Ahora ya no solamente se podía o se dependía de ir a la iglesia católica para poder hablar con algún guía espiritual. Ahora también ya había otro tipo de iglesias, otro tipo de denominaciones que podían prestar el servicio, ¿no? Sin necesidad de ir a un templo católico. Y como decía hace rato Sandy, ¿no? La transformación en su vida se dio a que hubo un valiente o una valiente que se dio el tiempo para trabajar con ella, ¿no? Para ayudarle en esta transformación. Ahora la Iglesia Católica ya no tenía esta potestad nada más. Ya no había que ir a confesarse nada más o a pedir que la iglesia diera el aval para estudiar. Escuchen, para que la iglesia católica diera el aval para estudiar.
Por eso es que en muchos años en nuestros países latinoamericanos la mujer no tenía derecho a estudiar. Y la primera mujer que se atrevió a romper con el molde fue una monja, y todos la conocemos, ¿no? Juana de Asbaje. Entonces, es interesante cómo la iglesia tenía, vuelvo a repetir, aunque había perdido poder y había perdido fuerza, el dominio lo seguía teniendo, al grado de que había que pedirle permiso para estudiar. Hombres tenían que pedir permiso para estudiar y si la iglesia daba el aval de estudiar cierta carrera, el hombre lo podía estudiar. Si no daba el aval, tenía que estudiar otra cosa, menos lo que quería porque la iglesia no lo aceptaba. Y las que no podían estudiar de plano eran las mujeres. Pero cuando viene esta secularización, entonces viene un progreso y una modernidad en la cultura también, y esto ayuda a que mucha gente empiece a migrar de los pueblitos a las zonas urbanas, a las grandes escuelas, porque la primer migración no se dio en carácter laboral, amados. La migración primera de los pueblos no se dio para ir a buscar trabajo, se dio para ir a buscar escuela. Y todo esto provocada por lo que dijimos hace rato, por el protestantismo. Es que esta reforma protestante y esta revolución industrial no se imaginan todo el bien que trajeron a toda la humanidad. Oye, Willy, Tremendo. ahorita, perdóname que te interrumpa, pero es que justo ahorita pensando en esto, ya ves que tenemos a nuestro amigo Carlos, Sí, que por ahí va a salir alguna ocasión, Carlos Martínez, que es escritor y es sociólogo, escritor, pastor y amigo, nos introdujo un tanto en la vida de Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Que es justamente pues fue un indígena de Guerrero que pues escribe textos muy representativos de la cultura mexicana y pues entre ellos Navidad en las montañas, El Zarco, precisamente a finales del siglo XVII, por ahí de 1860, 1870, y él ya refiere precisamente en Navidad en las montañas una iglesia donde pues no es una iglesia católica, o sea, evidentemente no es una iglesia católica. Entonces, él ya refiere ahí en su libro pues la presencia de iglesias cristianas, iglesias protestantes, ¿no? Y justamente Ignacio Manuel Altamirano, pues siendo un indígena de Guerrero, de Tixtla, se va a estudiar allá a tus tierras, Willy. Precisamente se fue a estudiar allá a Toluca, así como tú. otro Entonces, indígena. no, bueno, o sea, así que todos en esencia somos indígenas, ¿no? Pero sí, o sea, es muy interesante la presencia de ya iglesias cristianas protestantes a finales del siglo XVII, XVIII, ¿no? Porque Ajá, 1800 es siglo, no, 19. 1800 es 17, ¿no? Porque luego 1900 es siglo XIX, no, No, es el 19. es siglo 1800 ya es siglo XIX, siglo XIX. XIX, es muy interesante y pues quien tenga chance de leer Navidad de las Montañas es un libro muy rápido, muy bonito y ahí se muestra precisamente que no era un sacerdote, seguramente era un pastor y favorece la lectura y favorece que todo mundo lea, que todo mundo participe. Claro, Justo lo que decía Sandy, ¿no? O sea, todo esto que nosotros es particular, etcétera, pero es una idea de comunidad que transforma. Entonces, creo que a eso estamos llamados, ¿no? O sea, claro, sí a la transformación individual y que estemos gozosos por ella, pero va mucho más allá. O sea, va mucho más allá a la formación de una claro, nación distinta, ¿no? claro. Perdón que te interrumpa, Willy, No, pero no, excelente, excelente. era importante porque tú y Ignacio Manuel Altamirano son similares en eso, fíjate, ahorita que lo estaba comentando. Y amados, déjenme decirle por qué fue secularización en este sentido. Porque ahora los que podían impartir doctrina no solamente eran los sacerdotes, ahora podía ser algún maestro, algún ingeniero o algún otro tipo de profesionista o no profesionista.
¿Sí me estoy explicando? Y esto es interesante, amados. Esto es interesante porque uno de los pleitos en la actualidad de la iglesia tradicional con la iglesia protestante es por qué hombres que no han estudiado pueden ser pastores. Y en cierto sentido tiene razón, ¿no? En cierto sentido. Para eso está Universidad de Éxito, para que se Para eso preparen. estamos, para exactamente, exactamente, ¿no? Pero esto es parte de, amados. Esto es parte de todo esto movimiento que se da. Muy bien, gracias, amados. La verdad es que estamos avanzando muy bien. Todavía nos falta otra presentación. Probablemente nada más la demos así de rapidín, porque tiene que ver con lo que pasa en México particularmente. Pero vamos a avanzar en esto porque este es general y abarca México de manera contextual. Entonces no pasa nada. Seguimos avanzando. Luego tenemos finalmente estos desafíos, estos pequeños, grandes desafíos contemporáneos para la iglesia. Y recordemos que no solamente estamos hablando de la iglesia, en este sentido, protestante, sino hablamos de la iglesia en general. ¿Cuáles son estos desafíos contemporáneos, amados? Bueno, pues tenemos de entrada la construcción de sociedades inclusivas y justas. Justo lo que decía Sandy, lo que decía Jonathan hace ratito y también Sandra comentaron. Tenemos que aprender a vivir, escuche bien, tenemos que aprender a vivir vidas en comunidad. El concepto de vamos a la iglesia, ¿no? Mal empleado, porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia, pero la iglesia es una comunidad. Entonces, uno de los desafíos que tenemos en la actualidad es construir sociedades más inclusivas y justas, sobre todo justas, amado. Uno de los libros en el Antiguo Testamento que es interesante, hablando de justicia social como un factor que determina realmente la espiritualidad, es el libro del profeta Amós. Porque el libro del profeta Amós hace una denuncia clara de la corrupción y la injusticia, no solo del pueblo en el contexto político, en el contexto social o en el contexto económico o en el contexto cultural o político, no. Amós hace una denuncia pública también en el contexto espiritual, en el contexto religioso. Entonces, los 9 capítulos de Amós son sumamente interesantes para entender que la justicia social es importantísima, es primordial para la vida espiritual. Entonces, necesitamos construir sociedades inclusivas y justas. Número 2, otro desafío que tiene la iglesia en la actualidad es la superación del racismo, la corrupción y el patriarcado. Y quiero ser muy eh, específico en estos puntos. La iglesia en la actualidad sigue siendo una iglesia racista. Ay, ¿cómo crees? Seguimos siendo una iglesia racista. No sé si Sandra me lo permita, pero si no, ni modo, lo voy a decir. Pero Estados Unidos es una sociedad que nos lleva por lo menos de ventaja en cuanto al evangelio unos 20 a 30 años, más o menos, por ahí vamos con respecto al evangelio, si no es que un poquito más, 20 a 30 años. Pero la sociedad evangélica o la sociedad religiosa en Estados Unidos sigue siendo una sociedad, escuche bien, la sociedad religiosa o evangélica en Estados Unidos sigue siendo una sociedad racista. Por eso hay iglesia de blancos, iglesia de negros y iglesia de latinos. ¿Cierto o falso? No, sí, y en general, ahorita el racismo está no nomás en la religión, aquí en Estados Unidos, No, sí, pero hablamos hablando. del desafío que tenemos como iglesia. Y Exacto. México, amados, no canta mal las rancheras, ¿eh? México no canta mal las rancheras. En México tenemos las iglesias de los pobres y las iglesias de los ricos. Entonces es interesante cómo el racismo sigue siendo un tema para la iglesia de nuestros días. ¿Ibas a decir algo, John? Ouch. Sí. Corrupción, amados, déjenme decirles algo, ¿eh? La iglesia es una iglesia corrupta. Ay,
Sí, perdón que lo diga, pero la iglesia es una iglesia corrupta. Porque la corrupción, amados, tiene que ver con un sentido y el sentido de poder. Y decía, este autor es John, olvidé su apellido, amados. Ahorita me acuerdo. Lo decía este hermano, él dice en uno de sus libros que es la de Entendiendo el liderazgo. En su libro Entendiendo el liderazgo, este hermano dice, todos los poderes corrompen. Tiene un capítulo que habla de la corrupción y dice, todos los poderes corrompen, todos, todos, todos. Dice el poder político, el poder económico, el poder social, etcétera. Todos los poderes corrompen. Tú dale un micrófono decía hace rato Sandy, está Sandy a un burro y el burro va a hablar, ¿eh? O sea, o no me acuerdo quién decía. O sea, tú dale una pluma y algo para que se manifieste. Y hoy tenemos en las redes sociales cantidad, pero cantidad de llamados mal influencers. Porque se llaman influencers como si influenciaran la vida de otros. No, comunican, eso es lo que hacen, son comunicólogos, nada más, porque a mí no me influencian en nada, pero comunican. Pero, Bueno, ¿sí, era John? John Maxwell, no. ¿John qué? Maxwell. Creo que es Maxwell, creo que es Maxwell. La verdad es que no recuerdo, ahorita me acuerdo del apellido, ahorita se los doy, pero él decía, todos los poderes corrompen. Y él llegaba a una conclusión y él decía, en el hogar también hay corrupción. Y uno puede decir, ay, ¿cómo crees? Sí, en el hogar también hay corrupción. Y en el hogar, el padre se corrompe, la madre se corrompe, los hijos se corrompen. Ahora vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo soy tu padre, ¿no? Porque yo lo digo. Y son formas de corrupción. Entonces, este hombre es Tom Marshall, ya me acordé, Tom Marshall. Su libro se llama Entendiendo el liderazgo. Si lo buscan por ahí, es un buen libro, se llama Entendiendo el liderazgo, pero Tom Marshall dice, todos los poderes corrompen. Pero hay un poder que corrompe de una manera tremenda. Y él dice, el poder absoluto, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y dentro de las congregaciones, amados, dentro de las congregaciones hay pastores que tienen el poder absoluto y por lo tanto se corrompen absolutamente. Ay, si quieren nos podemos persinar, pero esto es una realidad y lo dice un pastor. Yo soy pastor de una congregación y lo digo porque entiendo que todos corremos este riesgo de corrompernos absolutamente. Y bueno, finalmente también necesitamos seguir peleando con el patriarcado, porque el patriarcado, desde la perspectiva del latinoamericano, no es patriarcado, desde la perspectiva del latinoamericano se llama machismo. Y el machismo no es otra cosa sino el feminismo en potencia. ¿Cómo puedes creer eso? Sí, amados. Las precursoras del machismo, las precursoras, las fundadoras, pero sobre todo las alentadoras del machismo son las mujeres. Desde chiquitos, los niños se sientan a comer y no ponen ni un plato. Y las niñas son las que tienen que poner la mesa. O las niñas son las que tienen que lavar los trastes. O las niñas son las que tienen que barrer. O las niñas, ¿sí me estoy explicando, amados? Las primeras precursoras del machismo son las mujeres. Eso es un tema muy interesante. Hablando desde la sociología, debemos entender que tenemos mucho trabajo que hacer como iglesia, porque tenemos que romper muchos, muchos paradigmas que vinieron a centrarse con toda esta onda de la colonización. Las mujeres en apariencia no podían hablar en frente de los demás, pero estando en casa nadie las callaba. Y como dicen por ahí, ¿no? Más jala un cabello de mujer que una cuadriga de caballos. Entonces es interesante verlo desde esta parte. Tenemos que luchar contra el patriarcado mal infundado, porque al final es machismo impulsado por el feminismo. Wow.
tremendo es esto. Número 3, tenemos que entender que debe haber una reconexión entre la fe, la cultura y los derechos humanos. Amados, debe haber esta reconexión entre la fe, la cultura y los derechos humanos. No estamos peleados ni con la cultura ni con los derechos humanos, para nada, para nada. Vuelvo a repetir, Amós, Oseas, son dos profetas que denunciaban completamente esto. La denuncia que hace Oseas al poder militar y económico de Israel es tremenda, pero Oseas no se queda atrás con los sacerdotes. O sea, es interesante ver que debemos tener una reconexión entre la cultura, la fe y sobre todo los derechos humanos. Finalmente, la iglesia debe tener un rol activo del protestantismo en medio de la transformación social. Es decir, la iglesia protestante debe seguir bogando por la transformación social. A eso estamos encaminados, decía el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe del don de Cristo. Pero para llegar a esa medida que transforma, que cambia, es necesario que la iglesia siga participando en esta transformación social. Decía Sandy hace rato, yo fui ayudada por alguien que dedicó tiempo para ayudarme en mi transformación. Por eso yo lo hago ahora. Ella decía que tenemos que ser actores, ¿no? De esta transformación y de este cambio, participantes de este cambio. Sí, con sus bemoles. ¿Corremos riesgos? Claro, corremos el riesgo. Pero debemos ser agentes de transformación. La sal, la sal no se utiliza únicamente para darle sabor a la comida. Se utiliza para evitar pudrición, para evitar contaminación. Y nosotros somos sal en la tierra. Y la luz no se enciende cuando hay lugares abiertos, sino se enciende cuando no hay nada, nada, cuando hay oscuridad completa, para poder tener una guía por dónde andar, por dónde caminar. Entonces, los desafíos que tenemos son muy grandes como iglesia y debemos trabajar en ellos. Finalmente, amados, en la presentación quiero llegar a este punto y quiero que por favor lean lo que dice en este, no sé si alcanzan a ver en mi cursor, donde dice el pedido, ¿sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Con voz alta, fuerte, así bonito. John Merengues, Vas, José, dale. gracias, dice, el pedido es simple en mi pregón. Quiero verdad, justicia y reparación. Wow, Amén. wow.